Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, muchachos, de la clase de ética en grado séptimo, yo sé que están en casa, juiciosos, haciendo sus trabajos, sus tareas. Pues este va a ser nuestro video sobre en esta tercer clase de ética del segundo periodo. Pero vamos a adentrarnos un poco en este concepto de justicia, que ya lo hablábamos un poquito. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que realmente pienso que es justo y que realmente apropio en mis acciones? Entonces, quedémonos con lo siguiente. La justicia evidencia la capacidad de reciprocidad con el otro. ¿Qué es reciprocidad? Que yo lo conozco, lo comprendo, puedo hablar con él y podemos llegar a acuerdos justos. Acuerdos que, por ejemplo, cuando hablábamos de la torta, que si somos ocho, pues partamos la torta en ocho y no la partamos en seis y que dos se queden sin torta. Esa es la justicia. ¿Cómo comprendemos más fácil la justicia? A partir de la injusticia. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando estamos en el colegio y entonces el profesor, usted se esmeró mucho haciendo su trabajo y su profesor le puso una bajita calificación o le puso por ejemplo, un NA, no aprobó. Entonces dice, eso es injusto, yo me demoré toda la noche haciendo el trabajo y es injusto que yo haya sacado un NA. ¿Sí se dan cuenta que en ese momento es cuando hablamos de justicia? Pero cuando yo pierdo pierdo la nota porque yo no hice un buen trabajo, yo nunca digo, fue justo el profesor al ponerme esa nota. Entonces uno va como acelerando un poco ese proceso, pero quiero que a partir del siguiente cuento que se llama La justicia exacta, pues a ver qué nos dice y a ver qué conclusiones sacamos. Dice así, Pancho había conocido a su amigo 00 en un chat interplanetario y en cuanto pudo compró un billete espacial para ir a visitarlo. Pero mientras 00 le mostraba las maravillas de su planeta, Pancho tropezó y fue a dar un tremendo cabezazo contra una esfera que había junto al camino. Con el golpe, la esfera se abrió y de ella surgió un pequeño hombrecillo. Tenía un enorme chichón en la cabeza y enfadado aún más grande. 00 se puso muy nervioso, tanto que apenas podía hablar. Y antes de que Pancho pudiera pedir disculpas, aparecieron dos enormes robots con uniforme. Sacaron unos pequeños aparatos y rastrearon toda la zona. Al terminar del aparato surgió una pequeña tarjeta metálica que uno de los robots entregó al accidentado. Y sin decir nada más, agarraron a Pancho y al hombrecillo y se los llevaron de allí a toda velocidad. Cuando Pancho quiso darse cuenta, estaba encerrado en una gran esfera con el hombrecillo. Una gran esfera, yo me imagino como tipo cárcel, y otro robot de aspecto muy serio y vestido con toga negra. Entonces, antes de saber lo que pasaba, escuchó al robot decir «Adelante». Y sin más, el hombre le dio un buen golpe en la cabeza. Tras el golpe, el robot sacó uno de esos aparatos, revisó la dolorida cabeza de Pancho y terminó entregándole una tarjetita metálica. Demasiado fuerte, es su turno. No se exceda de lo marcado en la tarjeta. Pancho no entendía nada. Miró a su alrededor. A través de las paredes pudo ver numerosas esferas, cada una con su robot y su toga, y gente dentro dándose golpes y empujones, todos con sus tarjetitas metálicas. El hombrecillo enfrente de él lo miraba con miedo, y el robot seguía expectante a su lado. Puede golpear. Recuerde, no más de lo que marca la tarjeta, insistió el robot. Pancho no se decidía. El robot de la toga le explicó impaciente. Este es un proceso de justicia exacta. No debe preocuparse de nada. Ambos recibirán exactamente el mismo daño. Si uno se excede, se le entregará una tarjeta con el valor exacto para que quede nivelado. ¿Justicia exacta? Aquello sonaba muy bien. Nadie podía salir más perjudicado que el otro y todos recibían lo mismo que habían provocado. Pancho estaba sorprendido de lo avanzados que estaban en aquel planeta. Tenía tantas ganas de comentarlo con 00 que corrió hacia la puerta. No puede irse, dijo el robot impidiéndole el paso. Debe completar el proceso. Debe acabar los puntos de su tarjeta. Pancho quedó pensativo. No le apetecía golpear otra vez a aquel pobre hombre.
aunque la verdad es que él se le había devuelto bien fuerte. Está bien, le perdono, dijo finalmente. No, volvió a decir el robot. Debe terminar los puntos de la tarjeta. Esto es un proceso de justicia exacta. Qué pesado. ¿Cómo no iba a ser posible perdonar a alguien? Pancho empezó a sentirse molesto con aquel robot tan estirado. Así que tomó su tarjeta, la partió por la mitad y le dijo, mira, ya no quedan puntos. El robot pareció descomponerse. Empezó a emitir pitidos. Se le encendieron 1000 luces y perdió el control de sus movimientos. Y cuando parecía que iba a explotar, todo volvió a la normalidad y dijo tranquilamente, es correcto. Ahora pueden irse. Gracias por utilizar el sistema de justicia exacta. La puerta se abrió, pero antes de poder saludar al asustado 00, Pancho tuvo que quitarse de encima el hombrecillo, que no hacía otra cosa que abrazarlo y darle las gracias como si le hubiese salvado la vida. Al salir de la esfera, Pancho empezó a comprender. Aquí y allá podían verse usuarios del sistema de justicia exacta retirados en camillas, extremadamente agotados y cansados. 00 le explicó mientras volvían que el único problema de la justicia exacta era que resultaba casi imposible devolver el daño exacto. Y los juicios e intercambios de golpes llegaban a durar días y días. Tal miedo tenían todos de tener algún juicio, que muchos vivían aislados en pequeñas esferas de cristal. Como el hombrecillo de su accidente, Pancho se fue a los pocos días, pero su nombre no se volvió nunca en aquel planeta. Nadie antes había perdonado nada, y gracias a él, habían descubierto que el perdón es una parte necesaria de la justicia. Y fin. Pero bueno, quiero hablar un poco sobre lo que significa este relato. Entonces, nos podemos dar cuenta que a veces la justicia la malinterpretamos como todos tienen que recibir lo mismo. No, eso no es la justicia. Eso es igualdad. Entonces, es la gran ley del talión. La ley del talión es, si tú me pegas, yo te pego. Si tú me haces caer, yo te hago caer. ¿Cuántas veces no nos pasa jugando fútbol que, por ejemplo, esa persona me empujó, entonces yo con rabia voy, vuelvo y lo empujo, y entonces esa persona vuelve y me empuja, y así sucesivamente? Eso no es justicia. Miren un valor muy bonito que hace parte de la justicia, el perdón. ¿Tú, estudiante, eres capaz de perdonar? Como por ejemplo ahí el personaje del cuento fue capaz de perdonar al otro y decirle, es que realmente fue un error, fue sin culpa, te perdono. No tengo que golpearte para hacerte entender que las cosas no son así. Entonces vuelvo a lo que es justicia. Justicia es recibir lo mismo, violencia con violencia. No. Por ejemplo, una acción justa en que todos en el salón puedan participar. A veces ha pasado, decimos, ay, es que el profesor me la tiene montada. No, no la tiene montada. Es que tú tienes que entender que todos deben participar, que todos deben ayudarse. Entonces, eso es justicia, muchachos. Eso es un ejemplo. Un ejemplo de justicia que se traduce en equidad, pero que además de traducirse en equidad, tiene la esencia del perdón. ¿Cuántas veces has perdonado tú? Y perdonar no es simplemente, ay, sí, 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 ya, pasó el problema. No, eso no es perdonar. Perdonar es decirle al otro, oye, tal vez lo que estamos haciendo no está bien. No tenemos que golpearnos, no tenemos que decirnos malas palabras, sino que más bien tenemos que ayudarnos a crecer, a ser amigos, a confiar en ti, en mí, para que no sigan ocurriendo esos problemas. Entonces este videito muy sencillo y este cuento, pues muchachos, se los quería presentar porque me pareció muy interesante. Relacionar la justicia con el perdón. Por ejemplo, ya para finalizar, ¿qué pasó con nuestro proceso de paz en nuestro país? ¿No se supone que después del plebiscito íbamos a vivir en paz? Y entonces la gente decía, es que la justicia, es que hicieron daño a mi familia, entonces tienen que ir a la cárcel y tienen que morir. ¿Eso es justicia? O sea, ¿justicia es violencia con violencia?
La justicia tiene en su profunda raíz el perdón. Preguntémonos ahora a nosotros mismos, ¿soy capaz de perdonar? ¿Soy justo? Cuando yo me equivoco, ¿soy capaz de decir, ¿me perdonas? ¿Agachar la cabeza? ¿O tal vez soy el que no perdona y dice, no, con usted no más? A veces ha pasado en nuestras familias, a veces ha pasado con nuestros amigos en el colegio, con nuestros profesores. Pero qué bonito es entender que la justicia es más allá de simplemente ir a un juzgado, ir a la corte y decidir todo por papeles. Entonces yo tengo acá un papel y entonces esto dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y listo. No, eso no es justicia. La justicia tiene un profundo sentimiento de perdón y un profundo sentimiento de fraternidad con el otro, de sentir el dolor del otro, de sentirme querido por el otro, de perdonar al otro. Espero que estén muy bien en sus casas, sigan preguntándose, sigan reflexionando. Espero que mañana 15 de mayo los últimos trabajos me lleguen a mi Genosoft. Recuerden, a Genosoft, no a Edmodo, porque me han llegado demasiados a Edmodo. Con todas las tareas que les he dejado, hoy no voy a dejar tarea porque quiero que sigamos la otra clase hablando y rumiando sobre este tema de la justicia. Espero que estén muy bien en sus casas, que sus padres estén muy bien. Yo sé que de pronto muchos de ustedes, muchos de sus papás han tenido que salir. Cuídense, por favor. Es necesario cuidarse y cuidarlos a ellos. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.